Buenas noches, días, tardes. Nos encontramos nuevamente en un programa de podcast La Recámara. En esta ocasión con el honor de tener de invitado a Daniel Suárez, que nos acompaña de Argentina. Y como es costumbre en el programa La Recámara, Daniel se va a presentar y nos va a decir quién es Daniel Suárez. Bueno, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor titular en la carrera de Ciencias de la Educación y actualmente soy director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. O sea, gran parte de mi tiempo me lo dedico a enseñar en la universidad, en el grado, en el posgrado, a investigar, a hacer extensión universitaria, es decir, trabajos territoriales junto con organizaciones sociales. Y además, desde hace un año dirijo el instituto, ¿no? Como donde se radican las investigaciones en educación de la Universidad de Buenos Aires. Ok, ¿qué te trae por aquí, Daniel, en Michoacán, esta tierra tan bonita? Primero la belleza de México, de Michoacán y de Morelia, y de su gente, de su comida, y también del fervor que tienen por aquí para hacer cosas vinculadas a la educación, a la investigación, al desarrollo de las comunidades a partir de proyectos educativos. Porque si bien yo trabajo en la universidad, tal vez me defina mejor el hecho de pensar al mismo tiempo la investigación, la docencia y la extensión. O sea, de no pensar como cuestiones separadas cada una de estas dimensiones, sino de pensar un único trabajo académico, un único trabajo universitario que articule la producción de saber, la formación de los sujetos en torno de ese proceso de construcción de saber, y también con la convicción de arraigarlo territorialmente, no como comúnmente hace la universidad, que se separa mucho de los territorios, los convierte en objetos y los estudia, ¿no? Con una lógica bastante extractivista, ¿no? De sacarles para después armar los propios informes de investigación, ¿no? Firmarlos como investigador y aquellos que hacen esas prácticas, que habitan esos territorios o que llevan adelante determinadas experiencias, quedan simplemente como objetos de la investigación de otros. Entonces, el gran proyecto académico, y tal vez el que más me define, es tratar de encontrar una articulación mucho más orgánica, más articulada entre los que trabajamos en la universidad y los que desarrollan prácticas, en este caso educativas, en territorios. Y por eso estoy aquí, ¿no? Porque tengo una amistad y una historia de trabajo muy profunda con el maestro Chagoya, Juan Chagoya, claro, y la RETEC, ¿no? Los conozco desde hace mucho tiempo en esta movida de colectivos docentes, de movimientos docentes, de maestros en América Latina que sueñan y hacen otra educación, ¿no? Y que desarrollan otra pedagogía. Digamos, mi trabajo, lo que puede definirse es esta idea, ¿no? De repensar, recrear la pedagogía a partir de recuperar, reconstruir, documentar las experiencias de los sujetos de la praxis pedagógica, de los que están ahí en el territorio, de los que hacen la educación, de los que se vinculan con los niños, las niñas, los adolescentes, las comunidades y despliegan sus prácticas, ¿no? Suponiendo que esas prácticas producen un saber, y un saber muy particular que muchas veces la universidad o el mundo académico ignora, olvida o simplemente desdeña, ¿no? Como formas populares de poco valor o cuestiones atravesadas por el sentido común. Entonces, gran parte de nuestra tarea, o al menos de mi tarea, de mi equipo en la universidad, tiene que ver con eso, con investigar junto con ellos en reconstruir esas experiencias de la praxis pedagógica en territorio, suponiendo que esas experiencias atesoran y producen un saber muy valioso, que articulado con el saber académico, más universitario, o más, llamémosle así, sistemático, ¿no? Podría estar ofreciéndonos soluciones a problemas de la vida social que ni aquellos que están en la praxis
solos lo pueden resolver, ni nosotros en el mundo académico, solos y sin ellos, sin trabajar junto con ellos, podemos resolver. Claro. Un poco la idea de ecología de saberes que el pensamiento descolonial viene proponiendo, ¿no? Que el saber científico, o el supuesto saber científico, sea aquel que reduce los otros saberes en función de su propia legitimidad y de su propia lógica. Okay. Entonces, la idea es construir una otra ciencia que dialogue, converse con los saberes populares, con los saberes territorializados, con los saberes de la práctica social. Sí, fíjate que escuchándote atentamente, muy interesante, y hablas de la palabra repensar, y el público que nos escucha, increíblemente para mí cuando empecé con esto, puede venir de los 18, 25, 30, 40, 50 años, y tomando eso de repensar, ¿por qué una persona, un joven que nos esté escuchando, le podríamos explicar por qué tendría que repensar las cosas, ¿no? ¿Por qué tendríamos que explicarle que, pues a lo mejor sus papás, mis abuelos, yo mismo tuve una educación que a lo mejor tenía un sentido donde algún poder quería que yo pensara de determinada manera para que él me siguiera dominando, ¿no? Pero ahora estos jóvenes que tienen la tecnología en sus manos pueden pensarse más independientes que nosotros, y tal vez en muchas cosas sí lo sean, ¿no? Porque decía un joven de 20 años, de esta generación que llaman de cristal, que ellos en una hora con el celular podían hacer lo que a lo mejor mis abuelos o yo mismo, de más joven, hacía en 8 horas, ¿no? Es decir, agilizar el trabajo, que ellos no estaban condicionados a tener que estudiar una carrera, casarse, tener hijos, sino hacer una cosa más pensada. Sin embargo, considerás, no lo sé, que pues sigue habiendo métodos de sometimiento que a lo mejor no son tan perceptibles como antes. Entonces, ¿por qué a ese joven que nos esté escuchando, o a cualquier persona que nos escuche, hombre o mujer, tendremos que repensar las cosas? Y porque como venimos pensando, chingando, ¿no? Claro. Así de sencillo. Así de sencillo. Evidentemente, las formas que tenemos de pensar el mundo, sobre todo para los sectores populares, los sectores subordinados, no nos está yendo muy bien. Okay. ¿No? Y mira, casualmente traes el tema de los jóvenes. A mí me parece apasionante, ¿no? Gran parte de las posibilidades que ellos abren a partir de los dispositivos y entornos tecnológicos. Pero al mismo tiempo eso puede ser un instrumento de dominación muy peligroso. Sí, claro. Mira, si te digo que los jóvenes, el 65% de los jóvenes en Argentina aproximadamente votaron una opción de ultraderecha en Argentina. Entonces también repensar inclusive el uso de los medios tecnológicos, porque muchas veces esa rapidez y esa eficacia y esa eficiencia, ¿no? Esconden poderosísimas formas no solamente de dominación, sino de formación subjetiva, de constituir subjetividades, de formar personas, ¿no? Que piensan de una manera y no de otra. O sea, por supuesto que los entornos tecnológicos, la tecnología y las posibilidades que abre son muchísimas y tienen potencialmente, ¿no? la capacidad de desplegar autonomías. Pero también tiene una capacidad muy fuerte y muy pregnante, muy capilarizada de generar cabezas, ¿no? De vender un mundo mediado tecnológicamente que no es el mundo que habitamos. O sea, posiblemente un mundo sin relaciones de poder que en realidad está estructurado a partir de férreas relaciones de poder. Entonces también ellos tienen que repensar sus prácticas. Okay. No es algo de una generación, sino que de una sociedad, de una comunidad que tiene que pensar cómo viene o pensar de vuelta cómo viene pensando las cosas, cómo viene viviendo el mundo, y sobre todo poder entablar también diálogos, conversaciones entre generaciones. No, ni todo lo que hacen los jóvenes la chingan, ni tampoco lo que hacemos los viejos. Evidentemente, ni jóvenes ni viejos solos podemos aisladamente pensar el mundo. Entonces me parece que esta idea de repensar también es una invitación a conversar o a dialogar, ¿no? Entre generaciones, entre diferentes, entre personas que se reconocen
diferentes entre sí, pero que justamente ahí encuentran la riqueza de una conversación. O sea, conversar con alguien que piensa exactamente igual que vos se torna bastante aburrido, o al menos para mí. Entonces, si uno se dispone, ¿no? Y esto también tiene que ver con la investigación. Okay. Si uno se dispone a recepcionar, a escuchar de otra manera y a dejarse atravesar por lo que el otro dice y trata de ponerse en el lugar del otro, no para pensar como el otro, sino para también enriquecer desde ese punto de vista el propio punto de vista. Tal vez conversando, podamos encontrar soluciones a problemas que ambos tenemos y que no pudimos resolver solos. Claro, compartimos el mismo mundo. En este sentido, Daniel, entonces la filosofía política es una herramienta que nos puede ayudar para que todos entendamos por qué tenemos esta narrativa, este discurso de ciertos poderes que nos van condicionando independientemente de nuestra edad y nuestra condición social o política. Y por supuesto, ¿no? La filosofía, la literatura, formas de saber, inclusive el saber religioso. Okay. Formas que muchas veces fueron desdeñadas por el campo académico, ¿no? Como formas superficiales de saber, tienen muchísimo que decir. Yo creo que uno de los grandes problemas de la ciencia tuvo que ver con eso, ¿no? Su indolencia frente a saberes ancestrales, milenarios, muy potentes, que nos permitirían pensar en dimensiones que la ciencia no viene pensando. Mira, hay un ejemplo muy nítido que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? La tecnología, la investigación científica ha logrado un conocimiento muy, muy minucioso, ¿no? De las condiciones de la biodiversidad. Pero hay un saber que ellos no lograron desarrollar, que es el saber vivir en biodiversidad. Y ahí los pueblos milenarios, los pueblos originarios, tienen un saber valiosísimo que últimamente comienza a ser reconocido por el pensamiento científico. O sea que, educar para la vida, como decía alguien, ahora es más actual que nunca. Sin duda. Lo que pasa es que la vida está atravesada tecnológicamente. Hay muchísimo desarrollo científico concentrado detrás de la vida cotidiana y eso está articulado, y acá en México esto es muy evidente, mucho más evidente que en mi país, ¿no? De un saber ancestral valiosísimo, que muchas veces deviene en mercancía, ¿no? Los productos naturales vendidos como mercancía para el turismo, para lo que sea, pero que también puede ser utilizado para un pensamiento radical de oposición, en la medida que reivindica cuestiones que el mercado y el capital no reivindica. La solidaridad, el encuentro, la fiesta, la posibilidad de habitar un mundo junto con otros, la conversación, el encuentro, cuestiones que son cada vez más horadados, lesionados por las relaciones mercantiles, ¿no? Okay. Entonces, en este trabajo de investigación, en esta lucha por ayudar a la gente a pensar y a pensarnos, debe ser una lucha para siempre. Te lo digo por esto, o sea, no, a veces el Imperio Romano duró 100 años, pero no escucho que alguna sociedad en la actualidad del siglo XX hacia acá, pues lleve cierta cantidad de décadas de bonanza, ¿no? Si veo, por ejemplo, mi país, digo, bueno, a lo mejor en el siglo XVIII estaba Benito Juárez, con mucha esperanza de libertad, y luego llegó un dictador. Y luego, bueno, en los años 40, 40 y tantos, tuvimos a Lázaro Cárdenas, y luego otro periodo dictatorial. Ahora tenemos una esperanza con la Cuarta Transformación que todavía ni la estamos definiendo bien. Pero pareciera entonces que no depende de que llegue un supuesto buen gobernante. O sea, y luego hablas de Argentina, ¿no? de la Cuarta Transformación que no terminamos de definir bien. Tal vez el secreto no sea tratar de definirla por completo, sino más bien estar definiéndola permanentemente. No, una idea bastante parecida a la idea de revolución permanente, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de habitar el mundo, de no tratar de cerrar sentidos, ¿no? Vos fíjate los procesos revolucionarios, ¿no? Los procesos revolucionarios, el francés, el ruso,
o inclusive algunos latinoamericanos, ¿no? que tuvieron un momento de explosión, de una dispersión de ideas maravillosas, se cuestionaron cosas que históricamente no se venían cuestionando, y luego de un determinado periodo, en la medida en que se van consolidando como procesos revolucionarios, es decir, que obtienen definiciones contundentes, se burocratizan y terminan siendo autoritarismos o formas de muy burocratizadas de pensar el cambio, ¿no? Entonces, me parece que tal vez el secreto, y en esto los latinoamericanos somos muy buenos, ¿no? De encontrar en la conversación y el diálogo el fundamento, lo que se busca. No tanto definiciones contundentes. ¿Qué es la cuarta transformación? Tal vez la cuarta transformación sea eso, ¿no? La posibilidad de que múltiples y muy diversas voces coincidan en una conversación, no tratando de buscar un consenso único respecto de lo que es la cuarta transformación, sino la de estar permanentemente habitándola y haciéndola en cada momento, ¿no? Lo mismo sucede con la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Cuál es la nueva escuela mexicana? Pues la que estamos haciendo. Pues la que estamos haciendo con las voces de todos. Los maestros, las comunidades, los estudiantes, los políticos, los movimientos sociales, las iglesias. Es decir, tal vez lo revolucionario hoy, o lo transformador hoy, sea no cerrar un único significado, sino abrirlo y habitar esa multiplicidad y esa pluralidad de voces, de experiencias, de saberes. ¿Por qué cerrar en una única definición lo que es la cuarta transformación? Sí, construir un horizonte que nos permita vivir el hoy con un sentido utópico, con un sentido del buen vivir, del buen habitar el mundo. Pero yo creo que lo más importante es el camino, ¿no? Hoy habitar es transitar, no quedarse en un solo lugar. Sí, bastante interesante, porque desde mi pregunta me abres el panorama bastante, porque, bueno, pues estamos en constante evolución, ¿por qué no vamos a estar en constante construcción, no? Sería ilógico lo contrario. Tú que vienes de Argentina, entonces, la gente que yo he entrevistado últimamente, 40, 45, 50 años o más, y me han comentado que sus cuartos, como ves, el podcast se llama La Recámara, los compartían con otros hermanos. Actualmente estoy haciendo una investigación de cómo en la actualidad los que tenemos hijos, pues queremos que nuestros hijos tengan su individualidad. Y si a lo mejor eso no estamos echando a perder, que no estén en convivencia o en formación constante, hasta las peleas que tuvieran con hermanos o hermanas. ¿Tu habitación cómo era cuando era chico, Daniel? Yo tenía una habitación sola. Ajá. Sí, yo vengo de una clase media, yo diría media baja. Pero sí, en aquel momento el esfuerzo era que mi hermana y yo tuviéramos habitaciones separadas. Pero yo a los 22 años me fui a vivir con 3 amigos y compartíamos un mismo apartamento. Cada cual tenía su habitación, pero el espacio más interesante era el común y la fiesta que hacíamos ahí. ¿No? Todos estudiábamos, trabajábamos, estábamos muy aplicados, militábamos en política también. Pero el hecho de vivir juntos, de conjuntarse con otro, a mí me parece fantástico, ¿no? Y esa experiencia que tuve a los 21, 22 años me marcó para toda mi vida, ¿no? De convivir, ¿no? De vivir juntos en un mismo espacio, tratar de establecer, imagínate, 22 años, ¿no? Establecer algunas reglas mínimas para poder vivir y permitir que ese espacio sea un espacio vibrante. O sea que tratamos de construir en aquel momento, ¿no? Una comunalidad, digamos, un tanto adolescente en aquel momento, pero muy potente en términos formativos, ¿no? De saber que somos diferentes, que habitamos una misma casa, un mismo espacio, y que eso no empobrece nuestro habitar, sino que al contrario, lo posibilita no solamente la propia formación, sino de la formación de un algo que nos trasciende, que puede ser esa comunalidad
que podamos habitar, ¿no? Que podamos hacer juntos. Claro. Antes de estos 21, 22 años que emigraste con esta comunidad de jóvenes como tú, tu vida dentro de esta habitación, de tu recámara, entonces la compartías con tu hermana, era muy individual, había pláticas, había otro escenario fuera de tu cuarto donde hubiera... Era una casa, ¿sí? Era toda una casa, ¿no? Una casa bastante grande en un barrio de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En un barrio popular. Y sí, pero por ejemplo, ¿no? Una cosa que cambió muchísimo, la puerta de la casa de mis padres, que era la misma de mis abuelos, yo vivía en la misma casa con mis abuelos. Okay. Vivíamos 6 personas, mis 2 abuelos, mi papá, mi mamá y mi hermana y yo. En un único ambiente, por decirlo de alguna forma, la casa tenía muchas habitaciones, pero era una sola casa. La puerta estaba abierta, entraban los vecinos. Qué bonito. Entraba el sodero, no sé si acá no lo tienen, traían agua. Sí, agua igual. Con el lechero, dejaba la leche ahí con el dinero, entraba una vecina, salíamos. O sea que en mi casa no terminaba en la puerta de mi casa. Yo recuerdo, por ejemplo, iba hasta un club, ¿no? A un club cercano, a 500 metros de mi casa. Y yo pensaba, mis padres eran bastante protectores, sobreprotectores. Sí. Sin embargo, yo a los 7, 8 años iba solo hasta el club. Y hace poco me preguntaba, ¿cómo era que mis padres me dejaban ir solo cuando eran tan agarrados, no? Ajá. Y después me di cuenta por qué era. Porque todo el camino hasta el club estaban los vecinos sentados en la puerta de la casa o dando vueltas por ahí y me iban saludando. Es decir, me iban cuidando hasta que yo llegara al club. Entonces, mi casa, el ambiente, el hogar, el ambiente familiar, en realidad era un lugar dentro de otra comunidad, que era el barrio, que también me cuidaba, ¿no? Entonces, era como las muñecas rusas, ¿no? Una dentro de la otra. Yo vivía en mi cuarto, pero habitaba una casa que era la de mis padres, que estaba al mismo tiempo en la casa de mis abuelos. Al mismo tiempo era un barrio o una manzana que le decimos a la cuadra de la casa, igual aquí, sí. A la manzana, que también me conocían y me cuidaban, y iba hasta 5 cuadras a un club donde conocían a mis padres y a mis abuelos, ¿no? Y yo no era un desconocido ahí. Es decir, que esto también se ha perdido muchísimo, ¿no? Yo ahora, curiosamente, vivo en el mismo barrio, ¿no? Por esas cosas de la vida, los divorcios, esas cosas, volví a esa misma casa. Esta comunidad en la que vives, que dices que está perdiendo, ¿es la que ahora con tus investigaciones, tus proyectos, estás tratando de recuperar? Mirá, me lo acabas de decir y se me pone un poco la piel de gallina, okay, ¿no? Porque es verdad, mirá, lo descubrí acá, conversando. ¿Te das cuenta de lo que es la conversación? Sí. Conversando contigo. Maravillosa. Descubro algo que yo no sabía. Es muy probable que esté tratando de recuperar algo de aquella comunalidad. Es muy probable. Y por eso tal vez lo vivo con tanta intensidad y tanta pasión. Y me involucro tanto más en esos proyectos que en los proyectos académicos más convencionales que también hago en la universidad. Claro. Porque también hago otras cosas. Pero sí, yo creo que tiene un sentido político fundamental. Un sentido político nuevo, aparte, recuperar esa comunalidad y recuperar esa mirada que nos dice que nosotros no estamos solos en el mundo, no somos individuos, sino que somos sujetos singulares de una comunidad plural. Y eso me parece muy diferente. El individuo se recorta como un ser racional, lo heredamos de Europa esto, un ser racional que es capaz de tomar decisiones recortándose sobre sí mismo y se confronta con la sociedad. Nuestros pueblos originarios nos enseñaron, al menos a mí me enseñaron, a pensar de otra manera esos vínculos, ¿no? Nosotros somos en realidad singulares, experiencias singulares, como decir yo, primera persona del singular, pero que sin embargo construimos comunidades y esas comunidades no reducen esa singularidad. Es decir, no tratan de homogeneizar a través de un consenso, que generalmente es la imposición de los grupos más poderosos, al resto, sino que esas comunidades
son plurales en tanto reconocen una pluralidad de singularidades que no intenta reducir a una forma única. Y desde ese espacio comunitario plural que respeta, reconoce y potencia las singularidades, interviene en el espacio público, en el espacio de lo común, en la política. ¿También estamos perdiendo el espacio común? Es una perspectiva tuya porque, bueno, aquí en México, si no lo perdíamos antes porque el gobierno te prohibía hacer cosas en lo público, en lo que es de todos, pues también ya viene ahora el narcotráfico, que también luego te cobra derecho de piso. Bueno, una serie de circunstancias, ¿no? Donde nos roban lo público, donde podemos hacer comunidad fuera de nuestra casa, como el camino que llevabas a la escuela, ¿no? Pero mira, te quería volver a esta idea que te estaba comentando antes. Ahora vivo en el mismo barrio que vivía hace 50 años. ¿No? Okay. Yo me fui de ahí cuando tenía 20, ahora tengo 60. Y cuando vivía ahí, pasaba todas estas cosas que te contaba. Ahora volví. Y encontré otro barrio, un barrio gentrificado, diríamos hoy. Es un barrio sin personalidad, con casas mucho más bonitas, todas las calles de asfalto, en aquel momento había calles de tierra. Por ejemplo, una cosa que noté que cambió muchísimo era que yo desde la casa donde vivía a 300 metros para un lado, para el otro, tenía panaderías, venta de pan. Okay. Hoy no hay ni una sola panadería. Tenía verdulerías, que eran lugares donde también se encontraba la comunidad. Cierto. Yo iba a la panadería a comprar el pan y me encontraba con otras vecinas que me saludaban, me preguntaban por mis padres, por mis abuelos. Eso desapareció. Ahora hay solamente un supermercado. Y toda la gente va al supermercado, ni se mira a la cara, ¿no? Ni se conoce, se vuelve a su casa, se encierra en su casa, que es mucho más linda que las de entonces, pero toda esa vida comunitaria desapareció. Sí existe el club, qué curiosa, ese club donde yo iba cuando era chico a aprender a nadar y demás, que comentaba que iba solo. Ajá. Sigue siendo ese club, y ese club todavía mantiene ciertos rasgos, un foco de resistencia, digamos, frente a esa vida totalmente individualizada, recortada, que ignora al otro, que desconoce al otro. Yo, por ejemplo, ahora que me mudé, me saludo solamente con aquellos que quedaron de cuando yo vivía. Los nuevos, por decirlo de alguna forma, tienen una forma de vida completamente distinta. Llegan con su carro, abren la puerta de su casa, se meten dentro de la casa y no tienen ni necesidad de ir a la panadería, a la verdulería, a la carnicería, es decir, esos lugares de encuentro, no solamente de compra, sino también de encuentro con el otro, porque van y compran o mandan a sus mucamas a comprar al supermercado. Claro, y su vida social no pasa por el barrio, pasa por su club exclusivo, por otros ámbitos de sociabilidad. ¿Cómo defiendes el barrio? ¿Cómo defiendes el municipio? ¿Y cómo defiendes la ciudad? ¿Cómo defiendes tu nación, tu patria? Claro. No hay eso, ¿no? Exactamente, a ellos no les interesa contar con... Estoy exagerando, ¿no? Porque hay de todo, por supuesto. Pero se nota en la arquitectura del barrio, en la desaparición de esos comercios de cercanía, como se les dice, ¿no? Los almacenes, no sé cómo lo llaman acá, donde compras... Sí, supermercado, almacén. Sí, pero no, antes del supermercado. Había un supermercadito cuando era chico, un supermercado chiquito, pero comunal, los comercios eran mucho más chicos. Estaba toda la familia trabajando ahí y uno iba a ese lugar, tardaba bastante porque se la pasaba conversando, se enteraba de las cosas del barrio, se organizaban también cuestiones. En la verdulería, en la panadería, por ejemplo, ¿no? Quieren hacer un edificio de 5 pisos en aquel lugar, ¿no? Hagamos un petitorio, ¿por qué no? Y eso circulaba por la calle. Yo iba por la calle y me saludaban todos. Ahora, claro, me saludan los que me conocen de cuando era niño y logran reconocerme. Pero esa vida en común, siendo todos diferentes, habitando el mismo territorio, encontrándonos para la fiesta. Por ejemplo, esto también se traduce en los carnavales. Por ejemplo, en esa época se festejaban los carnavales en mi barrio. No sé si acá se festeja igual, allá es verano. Sí. Nos tirábamos agua y cosas por el estilo. Así es. Vecinos entre vecinos. Eso no sucede más.
No sucede más. No me quiero poner melancólico, porque tampoco se trata de recrear aquello, pero sí recrear el sentido político que tenía esa vida en común, ¿no? Me parece fundamental. Pero no para volver a eso, sino para construir una cosa nueva. Claro, ¿no? pero porque tenga ingredientes necesarios, ¿no? Pero Porque, por supuesto, como dice el poeta, el porvenir se hará con viejos bueyes. Claro, porque estas casas que dices bonitas, a lo mejor para los niños son casas feas, ¿no? Porque no rompas esto, no corras por aquí, ¿no? Exactamente. Nosotros jugábamos al fútbol en la calle, llegábamos a cerrar la calle barrialmente, armábamos 2 arcos y jugábamos a la pelota ahí, chicos de todos lados. Eso inimaginable, entre otras cosas, porque los padres tienen miedo que los niños jueguen en la calle por los temas de seguridad. Pero fíjate qué interesante, porque ahí la seguridad estaba garantizada por el propio vecino que habitaba el espacio. Claro. Entonces, por eso me dejaban ir, caminando solo. Porque iba saludando a don Chicho, a doña Rosa, me miraba la señora Juana o el cura que estaba por ahí, y uno iba caminando y se sentía seguro en ese reconocimiento, ¿no? Era toda una comunidad, un barrio que cuidaba a sus niños. Con esa amplia experiencia que tienes de haber estado ahí de niño, viajar por el mundo, ¿qué expectativa te da ahora lo de Milei, que esté de presidente de Argentina? Lo confieso, me aterroriza, ¿no? Pues en toda esta experiencia también te quería contar, ¿no? Que a partir de los 13 años yo viví la dictadura militar en Argentina, que fue una de las cosas más atroces que existieron, ¿no? Porque bueno, ahí era no podía haber 3 personas juntas en la calle, por ejemplo. Si vos estabas con 2 personas más en la calle, un policía podía interferir en ese encuentro. Y era boicot. Sí, no se podía. No se podía. O sea, había una no sé, resolución de la Junta Militar. O no podías estar después de las 10 de la noche en la calle. Los menores no podían transitar después de las 10 de la noche en la calle. Te podían requisar en cualquier lugar que anduvieras y también podían hacerte desaparecer, ¿no? Así que si bien hubo muchos partidos o gobiernos de derecha en Argentina en estos 40 años de recuperación de la vida democrática, Okay. Nunca ninguno se había animado a reivindicar la dictadura, la desaparición de personas, el robo de niños, o plantear que está bien vender niños. Como dice el actual presidente de la República Argentina, dijo que estaba bien, que era plausible vender órganos o vender niños, ¿no? Porque él tiene la idea de que las relaciones de mercado son las que sanan y salvan a la humanidad, ¿no? Y que, ¿por qué no vender a tu propio hijo? Claro. Lo dijo, ¿no? O si le preguntaron qué opinaba de la democracia, él no contestó directamente. No, es que es monstruoso cuando es uno monstruoso. oye así. Y estar platicando contigo, Daniel, que has tenido estas 2 experiencias, pues, oye, qué difícil ha de ser para una persona como tú ver que puede regresar a aquello que ya viviste y que ya hace tantos años que pasó, ¿no? Y que apenas están en recuperación y que a lo mejor llevan, pues, ¿qué? 2 sexenios ahí. ¿Cuánto dura en Argentina un presidente? ¿4 años? No, 4 años. 4 con años, posibilidad de reelección. Con posibilidad de reelección. Entonces estamos hablando de que estamos iniciando un 5.º año tal vez. Mirá, no lo sé. Tristes. Yo no sé. Yo no estuve en la asunción del nuevo presidente. Un poco me escapé a México, me vine para acá. Pero me siento un poco como el astronauta del planeta de los simios, no sé, de esa película que se fue en la nave, habita otras temporalidades y cuando vuelve a la Tierra, su planeta estaba habitado por monos y gobernado por monos. Me siento más o menos parecido. Pero lo que pude leer y lo que me comentaron mientras estuve aquí, que las primeras medidas son terribles. Ya echaron
alrededor de 250.000 empleados públicos. Congelaron las jubilaciones, las pensiones de las personas mayores. No se sabe qué va a pasar con las universidades. Desapareció el Ministerio de Educación, ahora se llama Ministerio de Capital Humano, y, y está junto con el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social, lo que eran los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo. Es decir, que ya hay una degradación presupuestaria para la educación y también una degradación en la consideración pública de la importancia de la educación, que está pensada tan solo como una gerencia de recursos humanos para las necesidades del capital. Y al mismo tiempo ya anunciaron nuevas medidas anticonstitucionales. Justamente estuve firmando recién un petitorio que me llegó por internet justamente para una denuncia para los organismos internacionales de derechos humanos, porque ya el nuevo protocolo de represión íntimamente vinculada a la reacción que va a provocar estas medidas, ¿no? Nos hablan de un gobierno muy autoritario, no solamente de ultraderecha en el sentido de hiperliberal, super neoliberal, sino que también nos hablan al día siguiente del aparato de represión montado para contener la protesta social y criminalizar la protesta social. O sea, mi preocupación es extrema, no es como en otros casos, cuando ganaba la derecha en Argentina, que bueno, uno decía, bueno, perdimos, vamos a ver qué hacemos, un retroceso. Exactamente, vamos a ver. O sea, hay una preocupación muy fuerte, ¿no? Sí, no es lo mismo que tengas la posibilidad de tu país luchar a que te repriman y entonces lo que queda es que resistir. Claro, también te reprimía, las derechas reprimen, siempre, pero en este caso tomaron lo que se llaman medidas de shock, ¿no? de un ajuste brutal con un 60% de devaluación, o sea que mi salario ya sale, el salario que cobré en noviembre ya vale un 60% menos. Qué duro. 140 de aumento en algunos alimentos de la canasta alimentaria básica. O sea, vinieron a terminar de expoliar la Argentina. El actual ministro de Economía de Argentina fue el operador del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que fue fraudulento tanto en Argentina porque no pasó por el Congreso, como en el mismo Fondo Monetario Internacional. Sancionaron a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que a instancias de Trump le prestó millones de dólares a Macri, al gobierno derechista de Macri, para hacerlo jugar en las elecciones. Salió fugado, ¿no? en forma de fuga de capitales, no se aplicó. El mismo que contrajo ese crédito es el actual ministro de Economía. O sea que la cosa está muy peliaguda y lo que estimo que va a suceder es una fuerte reacción del pueblo argentino, que también tiene mucha gimnasia de lucha y de resistencia, seguido de represión. No sé cómo va a terminar esto, espero que esta pesadilla que yo tengo no se cumpla, pero todo indica que vamos hacia ahí. Ya la CGT, la Central General del Trabajo, el sindicato, la confederación sindical más importante de Argentina, ya planteó al tercer día de gobierno un fuerte documento diciendo que ese ajuste no lo van a pagar los trabajadores, es decir, que el espacio de confrontación, el clima de confrontación ya se está creando, y lo que estimo que este gobierno de extrema derecha lo que va a ser reprimir salvajemente. Entonces, más que nada es preocupación, ¿no? Si no miramos a Latinoamérica y no miramos a México, particularmente hay mucha expectativa en los sectores progresistas, democráticos, de izquierda en Argentina, en lo que pueda suceder, lo que pueda seguir sucediendo aquí en México. O sea, la expectativa no solamente mexicana respecto de Morena, sino también de los sectores progresistas de toda América Latina y particularmente de Argentina.
¿no? Pues existe la experiencia de Lula en Brasil, pero tiene otras características, otras connotaciones. Hoy por hoy, la esperanza latinoamericana está aquí en México, sin lugar a dudas, y también por eso vine aquí, ¿no? También a respirar Claro, un poco de aires de cambio, de transformación, de políticas democráticas, de políticas de izquierda, de la posibilidad de soñar no solamente otro continente, sino también otro país, ¿no? Sí, claro, porque hablabas hace rato de tu investigación educativa y hablabas de la gente que conoces aquí en México y de compartir experiencias y alcancé a entender que estas experiencias no son cualquier experiencia, son aquellas experiencias que de alguna manera influyan de manera verdadera en algún sector de la población, ¿no? Para que podamos adquirirlas, compartirlas, emanciparlas. Experiencias que podrían estar enriqueciendo el pensamiento y las políticas educativas con un sentido democrático. Esto es, transformador y democrático. También que contribuyan a orientar el sentido transformador y democrático de las políticas, ¿no? Porque no toda política de cambio es una política, llamémosla así, que esté a favor de las mayorías. De hecho, el discurso de Milei era el discurso del cambio. Sí, Él nos enajenó a los sectores de izquierda, y eso hay que hacer una autocrítica importante, el discurso del cambio. Fue la ultraderecha la que irrumpió en el escenario público con el discurso del cambio. No, perdón que haga un paréntesis, y mil disculpas, Daniel. Sí. Amigos que tengo que escuchaban a Milei con eso del cambio, decían, oye, se parece a Andrés Manuel, ¿no? Oye, quiere reducir el Estado, se parece a Andrés Manuel que quiere reducir, sí, pero es que aquel quiere la propiedad privada hacer otra cosa diferente de aquí, quiere privatizar, pero cuando no tienes a lo mejor mucho léxico político, pues había gente que sí decía, bueno, es muy parecido, ¿no? Pero por supuesto, mucha gente que compró el discurso del cambio por derecha de Milei. Yo lo que estoy haciendo en realidad es una potente autocrítica, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros que nos dejamos robar el discurso del cambio a favor de la derecha? Claro. ¿No? ¿Qué significa que la derecha esté planteando cambios, ¿no? Claro, que los cambios de él, si uno escarba un poquitito, tenía que ver con maximizar la acumulación de capital, con generar un ejército de pobres para que Argentina sea el nuevo país de las maquilas, ¿no? En fin, una serie de medidas. Él, cuando hablaba de reducir el Estado, no hablaba de reducir los gastos suntuosos del Estado, sino echar trabajadores, ¿no? Entonces ya echó alrededor de 300.000 trabajadores. ¿Dónde van en una economía en recesión como la Argentina, ¿no? ¿Dónde van a ir a trabajar? No van a conseguir trabajo. Eso se traduce o bien en violencia, esperemos que no, o derrama en política, esperemos que sí. Es decir, una resistencia importante e inteligente que nos permita volver a soñar en un país democrático y progresista, con redistribución de la riqueza, con apertura de oportunidades y posibilidades para todos los singulares. Es decir, para que sea un país que valga la pena ser vivido. Claro. Daniel Suárez que tenemos hoy aquí en el programa La Recámara, que pudiera retroceder 40 años, 38, a verse con el Daniel Suárez que se cambió a esa casa con esos amigos, ¿qué le podría decir hombre ya más formado a ese joven? La revolución no está a la esquina, a la vuelta de la esquina. Okay. Yo pensaba que estaba ahí la revolución en aquel momento. No, le diría, qué bueno que hiciste eso. Qué importante que fue irte a vivir con amigos, ¿no? Y no olvidarte de tu familia, por supuesto, ¿no? Claro, ok. Pero qué bueno que te fuiste a buscar tu propia vida, tu propio horizonte, tus propias cosas. Hoy no sucede tanto con los chicos eso. Los chicos se quedan en la casa de sus padres hasta bastante grandes.
mi sueño desde mi primera adolescencia era irme a vivir con amigos y tratar de vivir otra vida. Bueno, por supuesto me equivoqué, como todo el mundo, ¿no? Pero yo reconozco ahí un gesto valiente, interesante, formativo. Me gusta haberme ido a vivir con mis amigos. Sigo siendo amigos de mis amigos como sí, hermanos, ya prácticamente. Eso fue una experiencia que nos marcó a todos. Pero la verdad que lo felicitaría, le diría, qué bien que estuviste. Trataría de le trataría de decir que bueno, que la transformación, los cambios no son tan sencillos, no dependen tan solo de la voluntad, sino también del trabajo, de estar junto con otros, que tal vez las formas en que yo pensaba transformar mi vida fueron demasiado radicales en aquel momento, pero que cambiar mi propia vida no significa transformar el mundo, ¿no? Transformar el mundo junto con otros también. Así que eso. Muy bien. Me imagino que es difícil a una persona que tiene ahorita 20 años decirle que se regrese a sus 20 años, ¿no? Como en este caso hicimos el ejemplo contigo, este ejercicio, que me gustaría invitarte a que pudiéramos repetir este ejercicio, pero tener una plática, si no podemos en este país, pues ya sea que visite el tuyo o lo hagamos por internet, y que podamos explicarle a los jóvenes que hoy tienen 20 años o que hoy tienen 13 años, como cuando tú sufriste la dictadura de aquellas épocas de tu niñez, lo impensable que puede ser para un joven mexicano que no puede estar platicando con otro y que puede pasar, ¿no? Claro. Lo impensable que está pasando ahorita en tu país, que pudiéramos darle una pequeña perspectiva con tu experiencia a través de este programa y pudieran tomar alguna experiencia de esto. Sería fantástico. Si querés, me comprometo. Juntar un par de muchachos de Argentina, como le decimos nosotros, y que se pongan a pensar y a conversar con muchachos mexicanos, ¿no? La van a ver fulera, como decimos nosotros los muchachos de 20 años de Argentina. Es más, sí, yo tengo bastante miedo por mis hijos, que son militantes los dos. Claro. Bueno, uno ya es bastante más grande, ¿no? Pero el más chico, tengo miedo porque él se crió en democracia, con una libertad muy amplia, nos vio a su padre, a su madre, a sus mayores muy libres, y creo que hoy, muy libres en el sentido de decir lo que opinaban, de discutir con otros. Yo creo que hoy por hoy van a sufrir bastante la sorpresa del terror y de la dictadura. Están acostumbrados a vivir en un país plenamente democrático. Y creo que eso va a cambiar. Ya están habiendo amenazas. Claro. O sea, se viene como decimos en Argentina, una época muy chiva, muy dura, que los que vivimos la dictadura sabemos de qué se trata. Digamos, yo en mi adolescencia me entrené para eludir policías y militares por la calle. Porque y sabía, ¿no? Tenía ojos en todos lados. Yo iba a una marcha, fui a una marcha con mis amigos, y fueron mis hijos conmigo. Entonces, una cosa que hacíamos con mis amigos, medio en broma, era identificar los servicios de inteligencia que estaban por ahí. Mirá, ese es de servicio. Y mis hijos me decían, no, papá, dejate de embromar. Le digo, no, mirá, hay que aprender también a mirar esas cosas. Y bueno, van a tener que aprender a mirarlo porque se viene una de esas. Por ejemplo, el presidente llamó a la juventud que los votó a defender los ideales de la libertad, lo que significa es que funcionen como fuerza de choque, como sucedió en Argentina frente a las movilizaciones. Esto va a comenzar a ocurrir. Ellos ni lo sospechan porque no lo saben, no tienen esa experiencia. Rompehuelgas, todo ese tipo de infiltración va a empezar a aparecer, ¿no? No, pero qué terrible que rompas la posibilidad de que una Argentina tenga estos procesos de comunalidad y ahora se han roto de manera tan drástica. Claro. Yo estoy realmente agradecido de que hayas aceptado la invitación a este podcast La Recámara, Daniel. Me queda corto cientos de programas para poder absorber algo de tu experiencia. ¿Algo más que tú quisieras agregar en este programa? ¿Crees que
que con la filosofía política, con la pedagogía que están haciendo ustedes aquí en México, podamos llegar a algo más, no sé, a la conciencia, ¿sería como el objetivo? A las conciencias, sí, a forjar una conciencia horizontal, que no eluda las singulares experiencias que tengamos, ¿no? Porque también está la experiencia de la izquierda en otro momento, ¿no? En donde tenía una pretensión muy maniquea, ¿no? Si no piensas conmigo como yo, no me siento conversar contigo. Yo creo que ese momento hay que superarlo plenamente. Y por supuesto que si vengo acá es también para alimentar ese sueño, esa esperanza y ese trabajo, porque lleva mucho trabajo, Okay. ¿no? Por supuesto que con relaciones afectuosas, afectivas, con cariño, amor, por supuesto que sí, ¿no? Pero también con ilusión, pero también con mucho trabajo, cuesta muchísimo y vale la pena hacerlo. No sé si algún día lo llegaremos a lograr, pero mientras tanto no conozco otra forma de vivir y me parece que está buena. Me gusta encontrarme con amigos de toda América Latina, amigos con los cuales tratamos de hacer cosas juntos, ¿no? Y respetándonos muchísimo en nuestras diferencias, en nuestros lugares, en los lugares que ocupamos, pero sí, si algo podemos hacer, yo creo que solo lo podemos hacer así, junto con otros, en relaciones de amistad y de hermandad latinoamericana y de encuentros, ponernos a pensar juntos. Esto de la filosofía política, ¿no? Ajá. Yo lo pienso más bien como resultado de la praxis política, más que como un campo disciplinario. Inherente, ¿no? Inherente, o sea, como una política que reflexiona sobre sus alcances y posibilidades y que busca conceptos o categorías para pensarse en territorio, ¿no? No me gusta la filosofía política de laboratorio o de gabinete de disasociación filósofos. con quién empezaría con Aristóteles, la disociación de la política y la vida, ¿no? Sí, claro, sí, pero hay toda la línea de filosofía de la praxis, ¿no? La filosofía gramsciana, la filosofía marxista de territorio, a mí me parece que tiene mucho para contribuir, pero toda esa filosofía se forjó al calor de la lucha política, ¿no? Y eso me parece importante, revalorizar la reflexión filosófica de la praxis política, no la filosofía política como una subdisciplina de la filosofía académica. Claro. O en todo caso juntarlas, ponerlas a conversar. Lo mismo que la pedagogía, ¿no? Poner a conversar la pedagogía de laboratorio, de academia, con la pedagogía de la praxis pedagógica, ¿no? De aquellos que la hacen, la sienten, la viven y la reflexionan. Y correcto. Ojalá la escriban. Entonces, me parece que esa es también parte de mi militancia en el campo universitario, en el campo académico, ¿no? Olvidarnos de las veleidades academicistas de la universidad o del campo universitario y pensar, en todo caso, en nuestros asuntos, en nuestras investigaciones, en nuestra docencia, junto con aquellos que hacen la vida en territorio, ¿no? O la educación en el territorio. Fundamental. A mí ya ese tipo de investigaciones más convencionales, de formulación de hipótesis, de salir al trabajo de campo como si fuera otro mundo, ¿no? Sí, claro. Y recoger, extraer, ¿no? Extractivar fragmentos discursivos o narrativas y llevarlas acá para analizarlas y después publicar y decir lo que piensan ellos, lo digo yo, generar un espacio de conversación donde podamos construir un saber que ni yo ni ellos por separado podrían haber construido.
Yo creo que esa es la posibilidad de reconciliar a la ciencia con el saber popular, no interpretándolo, sino conversando con él, tratando de encontrar un saber, insisto, que solos o separados no podemos conseguir. Ese me parece el gran desafío y el motivo de mi militancia en la universidad. Correcto. ¿No? Para hacer lo mismo que venimos haciendo es bastante aburrido, ¿no? Y aparte uno no conoce gente y se pierde un montón de fiestas. Pues, yo quiero agradecerte nuevamente, Daniel, que estés con nosotros. Esperemos que Argentina tenga miles, millones de luchadores como tú. Tienes en México grandes amigos, espero incluirme uno de ellos. Y nos vemos pronto en otro programa de La Recámara. Nos despedimos, amigo Daniel. Gracias por esta conversación y por supuesto, si quieren venir a Argentina a ayudarnos un poquito a luchar, sería fantástico. Con mucho gusto. Hagamos comunidad desde aquí y desde allá. Gracias. Gracias a usted.